Saludos a cada uno de mis guerreros y guerreras de la fe. Dios me los bendiga. Saben que en esta semana estamos transmitiendo en honor a la mujer, porque es la Semana de la Mujer, la serie Mujer, un ejemplo de inspiración para la misión. Y estuvimos, ¿verdad? La comenzamos a transmitir ayer y pudimos ver en el día de ayer cómo en el Nuevo Testamento se hace énfasis en el rol que jugó la mujer desde el principio, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María para hablar con ella y darle las buenas nuevas de que iba a ser la madre del Salvador. Así pudimos también estar estudiando en el día de ayer distintos personajes como la mujer samaritana, ¿verdad? Y María Magdalena, que fueron también mujeres que jugaron un papel relevante en la historia de los evangelios y del Nuevo Testamento. Y hoy continuaremos, ¿verdad?, hablando de ese rol que se presenta en la mujer en el Nuevo Testamento, ya que también en los árboles genealógicos en el Viejo Testamento normalmente se numeraba más la descendencia por la parte del varón, pero el Nuevo Testamento empieza nombrando la descendencia, también utilizando en el árbol genealógico a las mujeres. Así que eh, vamos a ver cómo Dios trató a la mujer en el Nuevo Testamento y en su ministerio, cómo Dios trató a la mujer y cómo Dios utilizó a algunas mujeres, fueron fundamentales y claves también en el Nuevo Testamento, no solamente utilizadas por Jesús, sino que también utilizada por los apóstoles en algunas funciones en los ministerios. Cuando vemos en el libro de Mateo, que estamos estudiando, el capítulo 13, que es el que vamos en el año bíblico a estudiar mañana, podamos ver la parábola del grano de mostaza que nos presenta Jesús. Y ese escenario de la parábola del grano de mostaza que estaremos estudiando mañana era un escenario que iba más enfocado al varón, porque quién era el que cultivaba la tierra, quién era el que estaba mayormente en esa área de labrar la tierra y cultivar la tierra, era el hombre. Por lo tanto, cuando Dios muestra esa parábola del grano de mostaza, obviamente todos los hombres inmediatamente iban a poder entender cuál era el significado que Dios estaba dando de esa parábola, cuál era la lección, cuál era la enseñanza que Dios quería dar. Pero vemos cómo en el mismo libro luego se nos presenta la parábola de la levadura, en la que una mujer, ¿verdad?, mezcla levadura. ¿Con qué mezcla la levadura? En 3 medidas de harina. Y esa parábola entonces iba más enfocada, ¿verdad?, a la mujer. ¿Por qué iba más enfocada a la mujer? Porque se desarrolla esa parábola de la mezcla de levadura en 3 medidas de harina, se desarrolla más en el ambiente que normalmente estaba desempeñando la mujer en el hogar, en la cocina, en la preparación de los alimentos. Por lo tanto, podemos ver que esas parábolas que llevaban, ¿verdad?, un mensaje paralelo, podemos ver cómo Dios las desarrolló en distintos escenarios. Una en un escenario donde era mayormente el hombre el que se estaba desempeñando, y la otra con un mensaje similar, pero en un ambiente donde era la mujer la que se estaba desarrollando. De manera que la intención de Dios era que tanto el hombre como la mujer pudieran entender el mensaje, se pudieran beneficiar del mensaje, hacerlos partícipes tanto al hombre como a la mujer de que pudieran entender lo que él estaba diciendo. Lo mismo podemos ver con la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Vemos cómo la oveja perdida, la oveja que se perdió,
está desarrollada en un campo típico de hombres, porque ¿quién eran los que pastoreaban las ovejas en aquel entonces? Eran los hombres. Por lo tanto, cualquier hombre iba a poder entender el mensaje principal de esa parábola de la oveja perdida, porque ellos eran los que pastoreaban las ovejas en ese entonces. Mas sin embargo, probablemente la mujer no se iba a identificar tanto, y es ahí donde entonces viene la otra parábola, la de la moneda perdida, esa moneda que se pierde en el hogar y que la mujer tuvo que prender la lámpara, ¿verdad?, para ir en busca de esa moneda perdida. Esa se desarrolla en un ambiente doméstico en el hogar, teniendo un significado muy semejante a la parábola de la oveja perdida, pero obviamente se desarrolla en un ambiente doméstico para que la mujer, que era la que estaba mayormente en el hogar, en esas tareas, pudiera internalizar la idea que Jesús estaba tratando de transmitir, pudiera aprender de esa parábola y pudiera llevarse el mismo mensaje que se había llevado también el hombre a través de la parábola de la oveja perdida. Entonces eso lo podemos ver, esta parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida la podemos ver en Lucas, en el capítulo 15 de Lucas. Así que, ¿por qué Jesús se iba a molestar en tomarse el tiempo de dar el mismo mensaje, pero utilizando distintas parábolas, unas en un escenario doméstico, otras en un escenario donde generalmente el que se desarrollaba era el hombre, si él no hubiera tenido interés en que la mujer pudiera entender ese mensaje y pudiera también participar de compartir ese mensaje y ese evangelio con otras personas? Obviamente su misión era que tanto el hombre como la mujer pudieran internalizar la idea y pudieran compartirla, pudieran llegar a la conversión y al mismo tiempo pudieran compartir el mensaje con otros. Eso sí, tampoco pasamos por alto y olvidamos que a quien primero él les revela, ¿verdad?, que es el Mesías, fue a la mujer samaritana, y la mujer samaritana entonces empezó a evangelizar y a decirles a otro el mensaje para que otros pudieran llegar a Jesús, y a quien primero les revela, ¿verdad?, a quien primero se le hace la aparición dando las buenas nuevas de salvación de la resurrección, fue a María Magdalena, quien es ella la pionera entonces en ir a llevar el mensaje a los demás de que Jesús había resucitado. Y entiendan por esto que esto no es una competencia, no es una competencia de cuál juega el papel más importante en el ministerio de la evangelización, si lo es el varón o si lo es la mujer. Es que podamos trabajar juntos en común, ¿verdad?, para poder llevar las buenas nuevas de salvación, y que las mujeres puedan también internalizar que ellas también juegan un papel importante en el ministerio de la evangelización y de la ganancia de alma. También, si recordamos la ascensión luego de que Jesús asciende al cielo, podemos ver en las Sagradas Escrituras también cómo las mujeres continuaron jugando un rol bastante significativo e importante en la evangelización y en la predicación del evangelio y del cristianismo en aquellas etapas primitivas. Y uno de los libros que así nos los presenta es el libro de Hechos, donde encontramos historias como la de Jabita, que también fue conocida como Dorcas, que es presentada en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 36, donde el autor de Hechos la llama a ella como discípula. Entonces podemos ver que jugó un papel relevante en ese momento en el proceso de la evangelización. Ese mismo libro menciona también a la madre del evangelista Marcos, cuyo nombre era María,
y quien recibía a las personas en su casa para las reuniones cristianas, esas primeras reuniones cristianas que se celebraron en su casa, y eso lo revela el libro de Hechos capítulo 12 versículo 12. También Lidia, quien recibió a Pablo y a sus compañeros en su casa en Filipos. También eso es revelado en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. No podemos dejar pasar por alto a Damaris, quien aceptó el mensaje de Pablo en Atenas. Eso lo revela el libro de Hechos capítulo 17 versículo 34, y a Priscila y Aquila, quienes enseñaron a Apolo sobre la evangelización del cristianismo, y eso lo presenta Hechos capítulo 18 versículo 24 al 26. Entonces podemos ver cómo a través del libro de Hechos podemos ver cómo la mujer fue utilizada de distintas maneras, llevando el evangelio, ayudando a otros, predicándole a otras personas, prestando los hogares para las reuniones cristianas. Como las mujeres también estaban aceptando el mensaje de Dios. Así que en su oración en el Getsemaní, en Juan capítulo 17, Jesús expresó su mayor preocupación por los cristianos y le pidió al Padre que hubiera una unidad entre los creyentes, que pudieran trabajar en equipo. Cuando Dios nos manda a trabajar en equipo, ¿verdad?, es a que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podamos unirnos y dar los talentos que tenemos en el beneficio de la evangelización y de la ganancia de almas. Todos tenemos algo que aportar. De alguna manera u otra, Dios puede utilizarte a ti para que te conviertas en una pionera de evangelización. De una forma u otra, Dios te puede utilizar a ti para llevar un mensaje de fe y esperanza a aquellos que lo necesiten. En estos momentos, Dios hace un llamado, ¿verdad?, a que nos unamos para la evangelización. Tanto hombres como mujeres podamos trabajar juntos y podamos poner nuestros talentos en las manos de Dios. ¿Cuál es el mensaje para las mujeres? Que lo continuaré mañana y finalmente lo terminaré el domingo. Que en estos momentos históricos y relevantes en que estamos atravesando la humanidad, tu mujer eres no solamente un instrumento en tu hogar, un instrumento en la vida de tu esposo, un instrumento en la vida de tus hijos, también eres un instrumento en la vida de Dios. Si estás trabajando en tu equipo de trabajo, también eres un instrumento valioso, pero en la parte de la evangelización, entiende e internaliza que tú también juegas un papel importante, especialmente en la evangelización de aquellos miembros de la familia que están cercanos a ti. Estaba yo entrevistando en el programa Un Milagro en Medio del Dolor a una joven que estaba teniendo problemas matrimoniales, y pudimos ver cómo ella, a través de la oración, logró transformar un hombre maltratante en un buen esposo por medio de la oración. Al principio ella estaba orando a Dios para que Dios le quitara a ese hombre de su vida. Luego cambió su oración para que Dios le transformara el alma, y aquellos que quieran ver la entrevista Milagros en Medio del Dolor, la pueden ver. La última entrevista que se realizó es sobre esa joven, y en ese sentido tenemos mucho que dar y mucho que ofrecer en nuestra sociedad. Así que Dios me las bendiga a todas. Felicidades nuevamente, y Dios me bendiga también a todos los caballeros que se conectan. Como les digo, también para ustedes habrá sus programaciones, pero esta semana he querido enfocar el tema de la mujer, porque es una semana en que la humanidad está, ¿verdad?, celebrando el rol de la mujer en nuestra sociedad. Dios les bendiga.